Ya estamos. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a Entonces, continuar con nuestro tema. Estamos viendo el par parietal colon transverso. De todas maneras, ¿sí me escuchan bien? sí, doctor Mena, lo escuchamos perfecto, por lo menos por Sí, aquí bien. Ya, muy bien. Bueno, sí se escucha muy bien. lo que tenemos que hacer en relación a este análisis que estamos haciendo de cada uno de los pares biomagnéticos es no perder de vista. Es decir, a veces uno por ver a los árboles mueve el bosque. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos entrando nosotros en unos análisis que tienen que ver con la anatomía, con la fisiología, la fisiopatología, la microbiología, pero no tenemos que perdernos en estas búsquedas, sino que no tenemos que perder la perspectiva. La perspectiva es muy simple y es muy sencilla, como es el par biomagnético. En el par biomagnético no nos metemos tanto con estos temas cuanto con la búsqueda del equilibrio. Si el cuerpo está en equilibrio ácido básico, ya la tenemos. Y como nosotros sabemos, con la aplicación de los imanes, nosotros ayudamos al cuerpo a recuperar ese equilibrio ácido básico. Sin embargo, como nos llegan los pacientes, para tener a un nivel aún más conciencia de lo que nosotros estamos revisando, de lo que nosotros estamos atendiendo, y a veces vienen gente que tiene una formación, digamos, una formación académica. Esta mañana, por ejemplo, he visto una niña obstetriz. Obviamente, pues, como obstetriz, tiene una cultura médica y uno tiene que estar preparado para entender la patología, que tenía ausencias. Y curioso que a ella le parecía normal tener estas ausencias. Es decir, son estas que se llamarían epilepsias de pequeño mal. No son ataques tónico-clónicos, no llegan a eso. Y lo sorprendente es que como que se distraía y le llamaba la atención y ella volvía en sí. Pero así ha vivido siempre, en esta manera. Pero hace poquito, y hace un par de semanas, ya le dio, o sea, la ausencia fue mayor y entró en un proceso de rigidez. No a desencadenar un ataque tónico clónico, pero ya se asustó. Ahora imagínate, se convierte en un riesgo porque si esta doctora obstetriz está en una cirugía y se le va la película, imagínate qué riesgo. Entonces, obviamente, viene asustada y entonces ahora corresponde pues hacer toda la historia que en medicina se conoce como anamnesis y entre las cosas que me cuenta dice, desde pequeña yo tenía estas ausencias, pero me parecía que era normal. Quizá lo confundía con cierta distracción que tenía, pero ahora ya la cosa ya es mucho más seria. En fin, vamos a ver, pero como puede pasar con estas ausencias, siempre pensamos o hacemos, o sea, un diagnóstico presuntivo que vendría a ser una epilepsia de pequeño mal y luego obviamente tiene que venir a entender qué es lo que puede estar causando esto. Y dentro de esto ahí entra nuestro tema de, por ejemplo, de entomoeba histolítica que viene más adelante, porque los parásitos pueden generar este tipo de situaciones también. Y sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante. Voy a compartir pantalla con ustedes para ver esto. Bueno, aquí estamos con el par colon transverso. Aquí tenemos, cuando hablamos de el colon en general, no solo colon transverso, sino del colon, como estábamos viendo, cómo nosotros identificamos cuando hay presencia de sangre en heces. Cuando es
Negra es una posible hemorragia interna, es decir, que esa hemorragia ya se produce a nivel del estómago o mucho más arriba, en la parte de los inicios, digamos, sea del intestino delgado o del intestino grueso. Aquí, con puntos blancos, pueden ser parásitos, acuosa, diarrea, puede ser una giardiasis, también puede ser aquí, verde, alergia por consumo de hierbas o parásitos, con moco, amarilla, alergia, parásitos intestinales, irritable, blanca también, con calcio o consumo de ciertos alimentos, gris también, problemas de páncreas o de hígado, y con sangre, parásitos, parvovirus o lesiones. Y justo también de mañana atendí este es un maestro mío que hace labores de mantenimiento y bueno, me llamó por teléfono, estaba sangrando tremendamente la semana pasada tenía un sangrado, o sea, iba en un bus, de pronto se dio cuenta que estaba todo mojado y se reventaron unas hemorroides. ¿Qué es lo que le sugerí? Una calita de, de sábila, la sábila, el cristal, que lo ponen en aluminio, la ponen en una nevera, en el frío, esto hace como una cala, y luego, pues ya cuando está durita, se la introduce por el recto. La tiene que envolver en papel aluminio mejor, y ya. Y ya me dijo, estoy muy bien. Pero ahí había no solo sangre en las heces, sino un sangrado que fue bastante importante, que se asustó, pero ahora ya está tranquilo el hombre. Consejos rápidos, precisos, que van a ayudar. Aquí tenemos en casos de enfermedades, no se olviden que puede haber la estenosis. La estenosis, eso puede ser, eso se habla de las arterias, por ejemplo, por eso ponen stents, pero también puede pasar en el tubo digestivo. Un estrechamiento y caso de emergencia, como hablábamos, puede ser una obstrucción intestinal. Esto lo tiene que resolver con cirugía. No hay otra opción. Esta es una causa de urgencia médica. Obviamente va a haber distensión, vómitos, cantidad de problemas cuando hay una estenosis o un estrechamiento. También afectaciones inflamatorias, las enfermedades de Crohn, rectocolitis ulcerosa. Aquí hay un paso que está bastante libre y aquí, cuando hay estos estrechamientos, estas rectocolitis, fíjense cómo se va obstruyendo el paso normal que tiene que transcurrir para la evacuación. También tenemos las diverticulitis. Aquí tenemos un divertículo. Estos se forman aquí, estas bolsas. Y pueden llegar también a un megacolon, o sea, no evacúan ya lo comentábamos, estos temas de estreñimiento son más comunes de lo que pensamos. Y que cuando la gente está en estrés, obviamente produce un aumento del estreñimiento. Aquí son extroversiones del divertículo. ¿Y por qué se producen? Porque como no se evacúa con regularidad, entonces se empiezan a acumular aquí, formando estos divertículos que se pueden ver externamente hacia acá. También puede llegar a haber una perforación y obviamente un cuadro de peritonitis. Ya tiene que hacer toda una limpieza, pues son heces que están diseminadas en el colon y esto en materia fecal, imagínate en la cavidad abdominal. Esto sí es bastante serio. Aquí tenemos esta estenosis de la que hablábamos. También tenemos, bueno, inicialmente la medicina lo trata con antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, pero puede llegar a una perforación, en este caso, pues la cirugía, aquí la diverticulitis. Hay unas angiodisplasias también, esto quiere decir que el sistema
digamos, arteriovenoso, una displasia es un crecimiento exagerado de los tejidos. Eso también puede generar hemorragias. Y cuando hay hemorragias, pues ahí es necesario las transfusiones sanguíneas. Pero estos son tipos de afecciones que nosotros necesitamos conocer. Aquí, el diagnóstico de la angiodisplasia es difícil. Aún para la medicina convencional no es fácil. Lo que tienen que hacer es una exploración con colonoscopía, con un enema opaco, para hacer un diagnóstico diferencial. El tratamiento quirúrgico está indicado si se producen episodios hemorrágicos graves y repetidos. Ahí no queda más que la cirugía. Los pólipos son estos. Pequeñas infecciones que el cuerpo va generando y los va encapsulando y genera estos tumores benignos. En tanto hay el transcurso, o sea, no obstruyen el paso, puede estar bien, pero pueden degenerar en una neoplasia, que ya sería un cáncer, o un carcinoma, que sería la definición de cáncer. Aquí tenemos los carcinomas con neoplasias malignas. Es el tercer cáncer más común. Hay el de útero y mama en la mujer, el de pulmón y próstata en el hombre. El tercero serían los carcinomas a nivel de lo que sería el intestino grueso. Aquí se ve una pared libre, un nivel 1, una pequeña formación, un nivel 2 y un estadio 4, pues ya es un tumor importante. Aquí tenemos, crecen rápidamente en volumen y provocan la obstrucción. Es decir, cuando ya crece, pues se va a producir la obstrucción. Y esto sí es, como decimos, un caso de urgencia médica. Aquí tenemos en el estreñimiento de aparición reciente y persistente con emisión de sangre es necesario pruebas radiológicas y endoscópicas para descartar, digamos, que hay una neoplasia. Sin embargo, ahora con estas laparoscópicas que hacen, pueden ingresar a través del recto, hacer cortes si es que amerita hacer cortes, o hacer las debidas cauterizaciones, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una mucosa normal, una lesión previa a un pólipo, un adenoma. Aquí ya son adenomas avanzados y aquí ya está un adenoma carcinoma obstruyendo la luz. Bien, los casos de cirugías que son necesarios hacen una incisión longitudinal, es así como cortan. Y luego acceden, aquí está la incisión y acceden a estas zonas. También pueden hacer la video laparoscópica, es otra manera. Aquí pueden tener en grandes pantallas y para estructuras pequeñas pueden ingresar y hacer un trabajo más preciso. Hay y en cuanto a la localización, digamos, anatómica, hay lo que suelen hacer. En este caso, hacen una hemicolectomía derecha. Eliminan todo esto del lado derecho. Aquí, una izquierda. Eliminan todo esto. Y si hay casos en que quitan, bueno, esto mide 1,50 en promedio, la estatura de cada persona. Si alguien mide 1,60, va a ser 1,60 o 1,70. De manera que hacer un corte y eliminar 20, 30, 40 centímetros y luego lo vuelven a conectar. Eso se hace. Aquí una transversectomía, o sea, quitan todo el colon transverso. Aquí una parte del sigmoides, también pueden extirpar el sigmoides. Una recesión rectal anterior, o sea, eliminan todo el recto. En este caso, lo que hacen es reconstruir o lo que pueden hacer o lo que suelen hacer es una colestomía, que es una bolsa que ponen. Aquí hay una colectomía total, o sea, que eliminan absolutamente todo. Pero, como estábamos viendo, no se olviden
que todos los líquidos se reabsorben en el intestino grueso. Son como más o menos 4 o 5 litros de líquido que producimos, 1,5 litros de saliva, 3 litros del, del, digamos, del estómago, 1 litro del páncreas, 1/2 litro de bilis. Sumado es bastante. La pregunta, esto va a causar un desequilibrio y obviamente el pronóstico para el futuro del paciente no va a ser muy bueno con una extirpación total. Quizás lo hacen en el plan de momentáneamente o de prolongar la vida de la persona. Puede haber una amputación abdomino-perineal del recto también. Y aquí le ponen entonces, a este nivel le ponen una colostomía. Esta es una bolsa, le dejan una abertura, así que se conecta una bolsa y he visto gente que puede sobrevivir bastante tiempo, bastantes años. En el caso de las intervenciones, por ejemplo, que se hacen a nivel de la próstata con radiación, o sea, con radioterapia, pueden llegar a quemar el recto por la cercanía. Y si queman el recto y queman, porque es radiación, entonces tienen que a fuerza taponar esto y poner estas bolsas. Lo que sí tiene que tener mucho cuidado, mucha asepsia, pero la gente puede pues, sobrevivir 20 años sin problema con las medidas adecuadas. Claro, la calidad de vida no va a ser la mejor, pero fíjense que hay una extirpación del recto y esfínteres anales. O sea, prácticamente ya no hay marcha atrás. Bien, aquí vamos a ver, con eso terminamos la parte rápidamente de lo que sería refiriéndonos al colon. Vamos a entrar a lo que es la entomeba histolítica y al microorganismo de la parte de microbiología. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, Gustavo. Yo tuve un caso de un familiar ya hace varios años, unos 10 años o algo así, que tenía un cáncer en colon. Lo curioso era que con biomagnetismo a mí no me marcaba que fuera cáncer. Perdón. Duró varios años, como unos 10 años luchando contra ese cáncer. Y lo cierto es que cuando le hacían las quimios y las radios, ese hombre sufría mucho. Inclusive, una de las secuelas de la radio es que la radio quema y no es específico en un punto como uno quisiera que fuera un rayo láser. Entonces quemas todo alrededor. Y en un momento dado tuvo una obstrucción intestinal y se fue de urgencias y tuvieron que destaparlo y quitarle como unos 40, 60 centímetros de intestino delgado. La conclusión del médico es que eventualmente cuando se hace radio, al quemar, se queman otros órganos, en este caso se quemó el intestino delgado y lo que hizo el cuerpo fue al sanarse, bloquearse y unirse en dos áreas del intestino y eso fue lo que generó el bloqueo. Entonces se fue por urgencia, lo abrieron, le quitaron esos centímetros y ya, para la parte alopática, lamentablemente, eso es muy común y muy normal. Sin embargo, nunca se lo informa al paciente, sino que si tiene un dolor fuerte, váyase por urgencias, le hacen tema de radiografía y ya saben que por el historial que tiene, que muy posiblemente esa es la causa de la obstrucción intestinal. Ujú. Ahora, como era en intestino delgado, no nos olvidemos que el intestino delgado mide entre 7 y hasta 9 metros. De manera que si eliminan 50 centímetros, pues no pasa nada. No pasa nada y lo tienen que volver a ensamblar. Por suerte, con la cirugía, pues ahora lo pueden hacer. Pero efectivamente, la radio quema las estructuras, las acartona. A nivel de próstata, con la cercanía con el recto, si acartona el recto, se puede producir un derrame de las heces, porque a ese nivel ya tenemos nosotros ya las heces que están estructuradas, listas para evacuar. Entonces puede producir una peritonitis.
y ahí sí ya se complica más la cosa. Adelante, Jesús, ¿querías comentar algo? Sí, comentar una experiencia y también preguntarle algo. Hace algunos años, bueno, el trabajar con el colon es un caso, yo me imagino, semanal. Casi todos los pacientes tienen alguna afectación en el colon por la alimentación, ya que el colon en su pH es alcalino y las personas consumiendo el alimento lo acidifican. Hace como unos 8 años llega una señora ya de una edad avanzada, como 74, 75 años, que la tienen que operar. Tienen que cerrar, hacer la colostomía y ella tiene un carcinoma en el recto. Es decir, recto, colon descendente, colon rectal, el más, digamos, que se consiguen en los carcinomas del colon es ese, ¿no? Según la referencia. Ujú. Ella llega, no quiere operarse, todos los familiares, que qué es eso de los imanes, qué tal. Bueno, yo hago un rastreo, yo consigo Pseudomonas aeruginosa, es decir, yo consigo en el recto a Pseudomonas, también la consigo en la pleura. Sigo preguntando y chequeando a profundidad para ver si era un terreno fértil nada más. No, efectivamente era la Pseudomonas. Entonces ella reúne todos los familiares, voy a tratar de hacer corto esto, y el asunto es que ella no se quiere operar, pero ya no había una obstrucción tan grande porque tenía un megacolon, tenía divertículos, el cáncer también había agarrado la parte interna. Ella tenía que operarse, pero lo curioso es que, bueno, rastreamos, limpiamos, le hicimos varias terapias, como unas 11, 12 terapias antes de operarse, y ella la meten con otro señor a operar, a poner la colostomía a los dos. Ella sale como a las 40 horas de alta y el señor como a las 20 horas empezó a oler mal, que lo tuvieron que cambiar de habitación. Después empezó a quejarse, dolor, se hinchó, cambió de color y bueno, para resumir, el señor a los 3 días murió. Tuvieron que abrirlo de emergencia, había una sepsis total. Entonces, como la pseudomonas, según la lectura, cuando la tocan se disemina y genera un problema postoperatorio, según lo que aparece allí en los síntomas. La pregunta es esta, doctor Mena, cuando una persona inevitablemente hay que operar, es muy difícil salvar de la operación, sería bueno siempre nosotros, aparte de darle el visto bueno que se opere, hacer nuestro trabajo indistintamente lo tengan que operar, porque usted viene ahorita con entemoeba estolística, pero ella hace simbiosis con todas estas bacterias gastrointestinales entéricas y si nosotros no limpiamos, no puede haber un problema postoperatorio, es mi pregunta. Pues mira, tenemos nosotros la posibilidad siempre de apoyar en el preoperatorio y después en el postoperatorio. Inclusive se puede abatir el tiempo de permanencia hospitalario y de recuperación, de manera que es válido. Y Pseudomonas aeruginosa en pacientes inclusive no tan graves de colon, pero yo encuentro mucha Pseudomonas aeruginosa en pacientes que tienen problemas no tan, digamos, extremos como estos casos que estamos hablando ahora de colon, pero se encuentra. De manera que sí es muy prudente de hacer y por eso lo que tú confirmas, pues la paciente logra salir con mayor facilidad. Ujú, Y sí, la señora, permiso, doctor Méndez, la señora murió hace como unos 2, 3 años, es decir, ella duró unos 6 años, unos 5 años más, pero murió fue de POP en los pulmones, ya se había complicado, no tenía nada que ver con su no, operación del colon, siempre quedó limpiecita allí, pero bueno, no pudimos atenderla, ya yo estaba acá. Adelante, disculpe, doctor. sí, no, tranquilo. Lo que nosotros tenemos que hacer énfasis también y dentro de una visión holística que tenemos que tener y nos detenemos en el tema del colon, porque para mí muchas de las enfermedades que abordamos todos los días tienen que ver directamente con el sistema digestivo. Ahí prácticamente está gran parte de las patologías. Pero, por ejemplo, vi esta semana, lunes, si lunes o martes, vi esta cifra que trato del cáncer de mama y bueno, tiene su herida, ya la mostré y todo eso se está cerrando, pero con una facilidad impresionante. Ya se sienten un poco bien y regresan a sus, ¿cómo se diría la palabra? A retomar su estilo de vida, o sea,
descuidado con comida chatarra y todo eso. Pero fíjate tú, estaba tan cercana ya prácticamente de tener una afectación tan seria como es esto que presentaba, pero no. Se ha comido sus fritadas y sus hornados y dice, sí, ¿verdad? Me descuidé. Porque le tomo, le hago pruebas, le mido, le reviso, pero no, digo, no, es que la salud, nosotros te ayudamos, como todos quienes trabajan en el área médica, uno puede ayudarle en una parte, pero el principal que se ayuda a sí mismo es el paciente con sus decisiones personales. La salud es un estilo de vida y en eso tenemos que trabajar, en persuadir, pero a veces parece que no lo conseguimos. En fin, eso pasa con los pacientes. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? Bien, vamos a pasar entonces. Quiero compartir esto. A ver, compartir pantalla. Aquí. Bueno, esto de entomeba histolítica. El Centro de Control de Enfermedades recomienda que las personas que... Bueno, este es un tema bastante largo. Lo voy a poner aquí. Que básicamente se estaba comiendo el interior de mi estómago e intestinos. Sin saberlo, Charlie ha sido huésped de uno de los parásitos más destructivos del planeta. Charlie estaba infectada con el entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica es un parásito peligroso que se infiltra en el aparato digestivo. Jamás había escuchado de ese parásito. Dentro del cuerpo de Charlie, patógenos microscópicos están destruyendo el tejido de sus intestinos. Al roer las células, provocan sus náuseas, diarrea y dolor abdominal. Cuando entra al torrente sanguíneo, la infección entamoeba histolítica puede matar a alguien en 12 a 72 horas. Estaba muy asustada. Escuchas de casos como este, pero no esperas que le suceda a alguien que conoces, mucho menos a tu hija. El estamoeba histolítica normalmente ataca el intestino grueso, pero también puede penetrar la pared intestinal y propagarse por medio de la sangre hasta el hígado, el cerebro y otros órganos. La infección es mundial, pero se presenta principalmente en los trópicos, en las zonas de hacinamiento con poca sanidad. Cada año, este parásito mata a más de 100.000 personas, convirtiéndolo en uno de los más mortíferos del planeta. Con la esperanza de eliminar el parásito, los médicos inmediatamente le administran un tratamiento intensivo de drogas antiparasitarias, pero el tratamiento parece ser más perjudicial que favorable. Comencé a sufrir migrañas. Empecé a vomitar excesivamente. Me asustó. Ella no estaba mejorando. El tratamiento para la entamoeba histolítica es un antiparasitario con la capacidad de matar los quistes que siguen viviendo adentro del lumen del intestino. Charlie se sentía horrible. Mientras matábamos a los protozoos y su cuerpo comenzaba a recuperarse, durante este proceso de recuperación pueden ocurrir reacciones inflamatorias. 3 semanas después de que comienza a tomar el medicamento, Charlie nota un cambio. Me empecé a sentir aliviada. El tratamiento parecía funcionar. El ciclo vital de la entamoeba histolítica comienza con quistes. Pueden encontrarse presentes en el suelo, la comida o el agua contaminada con heces. Si un huésped ingiere los quistes, estos descienden por el tracto digestivo hasta los intestinos. Allí, el parásito emerge del quiste y se multiplica rápidamente, produciendo más quistes. Se estima que la entamoeba histolítica puede producir hasta 45 millones de quistes en un día. Charlie no sabe con certeza cómo contrajo el parásito, pero cree que probablemente fue en algún restaurante. Y eso es lo más aterrador. Queda en manos de otras personas practicar la higiene personal y la higiene al manipular alimentos. En la actualidad, Charlie está libre de parásitos. No tengo ningún efecto secundario. Mi vida volvió a la normalidad. Está muy bien de salud.
Su personalidad es tan fuerte como siempre. Después de la malaria, el entamoeba histolítica es uno de los parásitos más frecuentes en el planeta. Se estima que cada año y a nivel mundial se infectan hasta 50 millones de personas. Afortunadamente en los Estados Unidos los casos son inusuales. No obstante, se recomienda que las personas que viajen a regiones endémicas se laven regularmente las manos y eviten consumir productos crudos o agua sin filtrar que podría estar contaminada. Bien, esta es la famosa entamoeba histolítica. Puede haber una transmisión fecal oral. Obviamente, si no hay un lavado de manos como se recomienda, por eso en los restaurantes dice el personal, lávese las manos. La infección puede ser asintomática, pero puede ir, como hemos visto, una diarrea leve hasta una desintería grave. Aquí tenemos y hay dos formas. La forma del quiste y la forma del trofozoito. Bien, aquí las infecciones extraintestinales, o sea, puede también afectar a otras partes, a otros tejidos. Se pueden manifestar como abscesos hepáticos si se ubica en el hígado. El diagnóstico consiste en la identificación de entamoeba histolítica en muestras de heces. Por eso cuando nos hacen exámenes de laboratorio, pues si es que hay identificación de quistes, entonces hay que entrar con los antiparasitarios porque estos pueden ya causar otro tipo de problemas. Se confirma con inmunoensayos que detectan el antígeno en las heces, pruebas serológicas, cuando es extraintestinal. Porque no se olviden, como decíamos, puede ser también que lo portamos y es asintomático. El tratamiento, bueno, se usa el metronidazol o tinidazol, seguido de paromomicina u otros fármacos. Sin embargo, claro, estos siempre van a tener sus efectos colaterales, pero hay culturas, por ejemplo, en la India, en México, se consume mucho el ají. Y el ají aparentemente no tolera los parásitos. Igual el ajo, el paico, y hay otros tipos de, digamos, antiparasitarios como menos fuertes. Pero en caso extremo, pues tocaría recurrir a esto. Eso es lo que yo pienso, lo primero que pienso, por ejemplo, en el caso de los pacientes que pueden tener una epilepsia, que puede ser de pequeño mal, porque las epilepsias pueden ser de origen tóxico, pueden ser traumático, pero también pueden ser por microorganismos. Si estos microorganismos sueltan sus detritus en el torrente sanguíneo y este va al cerebro, puede causar unas reacciones como estas ausencias de las que estábamos hablando. Aquí hay 4 especies, o sea, no solamente una. Son indistinguibles morfológicamente, aunque son especies diferentes. Hay una histolítica que es patógena, hay otra dispar, que es inocua, más frecuente, y hay otra que es Moscovich, debe ser rusa, Moscovich, menos frecuente, y hay otra que es de Bangladesh, menos frecuente, pero no se conoce la patogenia. La que se conoce a nivel mundial, digamos, la entamoeba histolítica, pero hay otras. Ahora, como nos hablaban en algún momento, hacen la secuenciación por ADN, y esa es la manera como investigan. Inclusive hay morfológicamente, porque antes era por ejemplo, lo que son microorganismos como las bacterias, que hay cocos, que hay bacilos, que hay espiroladas y todo eso. Cuando estudian el ADN resulta que son familias directas. ¿Por qué? ¿O bajo qué condiciones o bajo qué circunstancias pueden mutar? Ya sabemos que comparten ADN, de manera que la mejor manera que tienen es esta. Y ahora hay un proyecto, por ejemplo, en Suiza, que están estudiando
están amplificando el estudio de toda la, digamos, diversidad que existe en el ambiente, a través sea del aire o a través de las aguas, de ríos o de lagos, haciendo la secuenciación genética ya con la tecnología actual de todo lo que encuentran. La búsqueda en realidad está a través de los microplásticos, porque ese es el problema que tenemos en la actualidad. Quieren estudiar bien a fondo el tema de microplásticos, y así se dice que cada semana nosotros consumimos en plásticos el equivalente a una tarjeta de crédito. Ahora imagínense eso, que ya entra en el sistema de los organismos. Bien, aquí, esta es la parte a la que hace referencia, tiene que ver las condiciones socioeconómicas y problemas sanitarios. Aquí se puede ver por colores dónde es más frecuente. Aquí se puede ver en la parte que correspondería a la parte de Venezuela, de Colombia, las Guyanas quizá, como endémica, en la parte aquí, en África, en la parte que correspondería a Marruecos, a la parte norte del Sahara, aquí en la India, en estas partes y en otras partes también. Ahí es donde más está presente. En países como Estados Unidos, México, tal vez la parte de Europa, la parte de Australia no está tan presente. Igual aquí también se puede ver, fíjense ustedes, la mayoría de infecciones en América Central, en América del Sur, para los que estamos en América del Sur, en las áreas occidental y septentrional de África. Todo esto es África. Que con color café en la parte de la India. Ahí tiene que haber mucho. Curiosamente, yo no sé si ustedes sabían, pero en la India ellos no usan papel higiénico. Ellos usan la mano izquierda para limpiar sus heces. Y lo limpian y hacen un aseo. No tienen unos inodoros como nosotros, tienen unos huecos. Y con eso lavan. Pero con la mano izquierda ellos no comen. Comen con la mano derecha. No sé si lo sabían, pero así pasa en esos países. Y fíjense que hay la prevalencia de parasitosis y posiblemente no solo de entomóeba histolítica. Al parecer la India tiene condiciones extremas en cuanto a cuestiones sanitarias. En fin, bien, todos los años como 50 millones de personas y 100.000 que mueren. Aquí se puede ver las zonas más endémicas. La distribución de la amibiasis. Fíjate que está en toda la parte de Brasil, en la parte de Colombia, Ecuador. Quizás se libera un poquito Argentina, Chile, pero diríamos prácticamente América del Sur, la parte de Centroamérica, aquí la parte de África prácticamente toda, y la parte de Asia, India y una parte también de Australia. La distribución de las amebas. Entonces nosotros que estamos en esta parte del continente, pues tenemos que estar muy atentos a este tipo de afecciones. Bien, la fisiopatología, como vimos, es trofozoito y o también quiste. Los quistes están encapsulados, pero esto es cuando ya entran en el organismo, pues, y se ubican en el intestino grueso, ahí es cuando se manifiestan. Y no se olviden que se alimentan de bacterias y tejidos. Por eso hay esa idea de que cuando hay exceso de bacterias, curiosamente el organismo puede aumentar la población de parásitos, justamente para limpiar. Esa es una de las teorías del cáncer. Por ejemplo, se dice que en el cáncer hay parásitos, pero claro, si hay parásitos porque hay tejidos necrosados. Y la naturaleza funciona así. Si hay tejidos necrosados, acuden los parásitos para limpiar. Aquí tenemos los trofozoitos, predominan en las heces líquidas, pero mueren fuera del cuerpo. Si siguieran, serían destruidos por los ácidos gástricos, pero si están en forma de quiste, entonces atraviesan todo y llegan nuevamente
al intestino grueso, donde se generan los trofosoritos. Aquí. También secretan proteasas que degradan la matriz extracelular y permiten la invasión de la pared intestinal. Es decir, pueden ubicarse, imagínense, en estructuras como el hígado. Aquí tenemos abscesos hepáticos, necróticos. Aquí hacen una prueba por imagen y encuentran estos abscesos. También pueden pasar al espacio de pleura derecha, al pulmón, a la piel. Aquí es otro toma, aquí se puede ver cómo se presenta. Aquí les quería mostrar algo también, un poquito sobre este entoameba. A ver si podemos mirar esto. Esas son microvellosidades de la mucosa. No se olviden que la mucosa tiene apenas en el intestino delgado, cada una de estas, 1 milímetro. Son como nuestras raicillas. Ahí va un quiste maduro con 4 núcleos. Ahí está atravesando toda la zona. Aquí ya se desenquista, o sea, se abre, se quita la cubierta de la que está enquistado y ahí ya tenemos el trofozoito, ya el parásito en sí. Aquí se divide y formación de 8 nuevos trofozoitos. Es una producción que es exponencial. Imagínense 45 millones en un día. Aquí va migrando. Y lo que estábamos hablando va comiendo bacterias. Esa es la función. Puede fagocitar bacterias y de ahí se alimenta. Aquí forma 2 nuevos trofozoitos. Hay un enquistamiento, hay una división nuclear y formación de barras cromatoides. Está en forma de quiste y de ahí va a eliminarse a través de las heces. Por eso cuando hacen los exámenes de heces dicen presencia de, puede ser de hongos, de mucosidad y también de quistes. En ese caso hay que desparasitar, obligado. Hay que desparasitar. Puede causar muchísimos problemas.
Bueno, en cuanto a la fisiopatología, ya sabemos que puede causar diarrea, estreñimientos intermitentes. Hay gente que dice, tengo oscilaciones entre diarrea y estreñimiento intermitente. Hay gases, flatulencias, dolores, cólicos abdominales. El paciente puede presentar dolor a la palpación del hígado o del colon ascendente, fiebre también, heces que contienen moco, sangre. Aquí una disentería mediana, esto es habitual en los trópicos, donde nosotros vivimos. Heces semilíquidas. Entonces sí es un tema de preocupación cuando hay este tipo de cosas. Nosotros tenemos para parásitos intestinales, tenemos lo que son bueno, hay algunos que son específicos, pero tenemos, por ejemplo, este que es glúteo, justo para parásitos intestinales y otros específicos, como conocemos. El dolor, la palpación intestinal, suele asociarse con colitis a mediana, megacolon tóxico. Aquí hay una disentería a mediana también. También pueden manifestar síntomas compatibles con apendicitis. No se olviden que el apéndice es como un control aduanero, le llamo yo, porque ahí se puede controlar y de hecho esa es la función del apéndice, controlar bacterias, parásitos, hongos, virus que están en este tránsito. Aquí hay un dato interesante que las cirugías pueden promover la diseminación peritoneal de las amebas. Entonces, fíjense ustedes qué peligroso que puede pasar que te hacen una cirugía, puede ser una apendicectomía o alguna intervención, eliminar la vesícula a nivel de hígado, pero si es que hay amebas pueden causar esa diseminación. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Adelante, qué bueno que ha venido Mariela, ya la estábamos extrañando. Ella siempre se va de vacaciones para el lado del este, del oeste, para la costa. Estaba de vacaciones, he estado en fisioterapia, no estaba, estuve de vacaciones para principio de mes. Bueno, Pero yo le formulo la pregunta para la semana que viene porque me está agarrando en frío. bueno. Gracias por la bienvenida, los extrañé. Jesús, adelante, por favor. Doctor Mena, para que nos oriente con su experiencia. Por lo menos en mi caso yo trabajo reservorio de parásitos, pero con dental, riñón y con cicatriz. Cicatriz y riñón. ¿Usted cómo lo hace? A veces yo trabajo directamente los lugares, por lo menos con el glúteo, pero a veces cuando en el examen aparece, porque la mayoría, es decir, de cada 10 pacientes, no quiero tabular, pero por lo menos la mitad en el coprocultivo sale quiste de entamoeba estolítica, es demasiado frecuente. Yo pongo los pares, mando el ajo en ayunas. Si la persona quiere comprar algo en la farmacia, pues la persona dice, oye, pero yo quiero, bueno, el albendazol, el colufase, pongo el reservorio. Después de poner el reservorio vuelvo a rastrear. ¿Usted cómo trabaja los parásitos? Y disculpe que le haga la pregunta directa, doctor Mena. Sí, así que tal cual. Ubico el parásito y además siempre trabajo con glúteo. Prácticamente un 80% de los pacientes, porque como estamos viendo en nuestra población, por la ubicación, por las condiciones, aunque estamos en ciudades relativamente grandes, con ciertos niveles digamos, de condiciones sanitarias que estarían de la mitad, yo diría un poquito mejor que la mitad, pero lo que pasa es que nosotros podemos controlar, mi idea es que es como con los alimentos. Con los alimentos uno puede controlar cuando lo hace en casa. Tú lavas los alimentos, usas buenos aceites y todo esto. Pero ya en un restaurante, y la gente en ciudades grandes, como Quito, tiene que comer en un restaurante a fuerza. Pero tú no sabes si estas personas están libres, primero están libres de parásitos, porque la autoridad sanitaria debería hacer controles regulares y tener un examen, yo no sé,
cada 6 meses debería ser para personas que trabajan en esto. Pero no sé si, tal vez está en la legislación, pero no sé si se cumple. Entonces, esa es una cosa que ya sale de las manos. Nosotros lo que estamos viendo es desde el punto de vista de las manifestaciones que tienen los pacientes. Entonces, en ese caso, yo les recomiendo eso y algún antiparasitario que más me voy por la línea de usar la pepa de la calabaza o del sambo que llamamos aquí, las pepas de la papaya, especialmente cuando son niños, que prefiero que no tomen algo tan fuerte, tan agresivo, como son los medicamentos convencionales. Pero si hay que recurrir a los medicamentos convencionales ya con evidencia de quistes en un examen de heces, tienen que tomar la medicación. No queda de otra. Ese sería el punto. Claudia, por favor. Profesor, antes que entre Claudia, le pido permiso a todos, tengo que despedirme, veo la parte final, doctor Mena, porque tengo una conexión ahorita. Le pido mil disculpas. No, tranquilo, adelante. Gracias a todos, hasta luego, gracias, un gusto. No, bueno, Al final por grabación. chao. Yo quería comentar, cuando yo era niña me dio una amibiasis horrible, pero de eso de que no me levantaba con la diarrea, los cólicos, y alguien le dijo a mi mamá que me diera piña en ayunas. Yo les digo que con eso, en la mañana me llevaba la piña a la cama y yo me la comía. Yo adoro la piña, me imagino que es de eso. Pero como con la mano, eso me alivió de esa amibiasis. Increíble, fue fabuloso. Eso era lo que yo quería comentar. Sí, la piña por alguna razón no toleran este tipo de microorganismos. Tiene que tener unos componentes, igual que cuando consumes el ajo. Por ejemplo, con los niños, a veces llaman por teléfono. Los niños se enferman con una facilidad de nada. Y te llaman en la tarde, en la noche, no pueden venir, o para que no vengan a la consulta. Simplemente digo, aplasta una cabecita de ajo y dale con un poquito de agua tibia. Eso sí tienes que exigirlo, porque con los niños no es fácil y que se tome. Y hay un caso de diarreas, gases, cólicos, enseguida el ajo es poderoso. Te limpia muy bien. Pero muy bien esto de la piña. Sí. Y la cebolla. Y la cebolla, claro. Se dice que la cebolla es la escoba del intestino. Inclusive cuando hay enfermos, por ejemplo, en mi tiempo cuando era niño, cortaban la cebolla, le ponían en un poquito de agua con un poco de miel y eso se dejaba al sereno. Aquí le llamamos el sereno. Cuando lo dejas, obviamente quitas frío. Eso no lo vas a poder hacer en Miami o en la costa, en Manta, pero lo dejas tal vez en la nevera. Y eso se concentra. Y ese jarabe tomado, perfecto. Inclusive, tú puedes cortar una cebolla en dos y lo dejas en el velador. Y eso te limpia. Y tengo una paciente que ya tiene varios años y me llamó la atención porque hoy día la encontré muy bien. Tiene una parálisis, tuvo un accidente cerebrovascular, casi que no habla, aunque se ha recuperado bastante bien, camina con dificultad, pero la persona que le atiende le ha hecho un tratamiento durante estas 3 semanas y entonces ha puesto ajos en la noche, no se los toma, pone debajo de la cama, pone ajo, pone algo más, déjame acordar. Yo le pedí que añada la cebolla, pero pone unos ramos de ajo, algo más que puede ser, si alguien me ayuda. Sal marina. Podría ser sal marina, pero no era esa, era ajo y ahora no me recuerdo. No sé si era ajo. Es cebolla, doctor. Si la cebolla le sugerí que la ponga, pero me sorprendió porque la encuentro. ¿Raíz de cúrcuma? ¿De cúrcuma? No, quizás
De jengibre puede ser también. Y fíjate que no lo toma. Es que aquí tenemos que entender esto. La planta tiene una frecuencia. Y la cercanía con la planta tiene que tomar la frecuencia que te pone en un estado equilibrado. Eso me sorprende tremendamente. Así que como una pequeña idea. Y la próxima sí voy a llamarle para que me diga exactamente cuáles eran los ingredientes. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Un aporte? ¿Ahí alguien se apunta? Yo lo de la cebolla, si la ponen en 4 Ya, y pela, puede machacarlo si quiere, pero por lo menos pelado el ajo. Porque, bueno, mi tía era otra, ella tenía neumonía ya. y se lo puso en un platito al lado donde ella estaba durmiendo y la cebolla al día siguiente, el agua, pero así, negro. Y Sí, ella se fue mejorando. Después le alquilamos un respirador, pero quiero decir, para las cosas de infección así de vía respiratoria, ¿por qué no va a trabajar con el colon? ujú. Seguro que Entonces, sí. la frecuencia me llama la atención, voy a investigar. Sí, sí, sí. Yo les ofrezco para la próxima darles el dato. Ya les escribo en el chat qué mismo era que puso. Pero obviamente era el ajo como el principal. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? Bueno, entonces, nos vemos la próxima semana. ¿Seguimos? Jorge, ¿tú querías decir algo? ¿No? Bueno, despedirse nomás. Gracias. Buenas noches a Gracias. todos. Nos Buenas vemos la noches. próxima semana. Buenas Muchas noches, que estén muy bien. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao, Buenas chao. noches. A todos esos.